Tenemos en conexión, en contacto con el doctor Guillermo Nolivos. ¿Qué le parece esta hermosa imagen de Miami? Buenos días, Laura. No, bellísima. Te envidio porque tú tienes esas imágenes relajantes y lo que provoca es, tú sabes, dejarlo todo e irse para allá, sentarse en esa Totalmente. arena con unas buenas margaritas. Uy, y olvidarse sobre todo de estos problemas de inmigración, abogado, que para eso lo tenemos a usted aquí y eso sí es una buena noticia. Abogado, Claro que sí. acabamos de conversar con una persona que tiene a su esposo detenido y me llamó muchísimo la atención, incluso a todo el equipo de producción, inclusive a dirección, que ella argumentaba que entró su esposo por frontera, o sea, ella de alguna manera decía, entramos por frontera, nos dieron nuestros papeles, es decir, sentía como que el hecho de haber entrado por Piedras Negras ya le daba automáticamente el derecho de estar en Estados Unidos y tener una estabilidad migratoria. ¿Qué pasa con estas personas y cuáles son los derechos que tienen estos inmigrantes al llegar a Estados Unidos? Bueno, hay que hacer muchas diferencias, ¿verdad? Y aclarar muchos puntos, porque cuando tú te presentas a un país sin un visado correspondiente para entrar, tú no estás presentándote de una manera legal para entrar a ese país, ¿ok? El hecho de que el país te haya dejado entrar, ¿ok? Tampoco significa de que ya tú vas a tener, o por lo menos bajo las leyes de Estados Unidos, tú vas a obtener una residencia permanente, una estadía permanente. Ese permiso de entrada va a estar sujeta a las regulaciones y leyes del país para que tú luego eventualmente debas tomar todos los pasos requeridos para ver si te puedes quedar legalmente en el país o no. Acuérdate que durante la administración de Biden, pues hubo una frontera muy flexible, ¿verdad? Como antes no lo habíamos visto, y muchas normativas, regulaciones que se aplican cuando una persona se presenta a un puesto fronterizo sin una visa, fueron relajadas, ¿ok? Debido a que había el sentido común o el pensamiento común, perdón, de que personas de ciertos países venían huyendo de persecución, ¿ok? Como Sí. es el caso de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua. Entonces, por eso es que se flexibilizó un poco, ¿verdad?, el procedimiento en la frontera. Pero eso no quiere decir que la persona se encuentra con un estatus ya regular Claro. migratorio que le permite vivir permanentemente en Estados Unidos. Y que no estás exento de ser detenido a discreción del oficial o a discreción de la persona que vayas a tener la cita en ICE en este caso, ¿correcto? Claro, y eso es parte de por qué te dejaron entrar, ¿ok? Tú Claro. tienes que presentar luego unos auxilios migratorios para determinar si te puedes quedar o te tienes que ir, y parte del hecho de que puedas estar libremente en el país es que tienes que presentarte con un oficial de deportación, en este caso, ¿verdad? Que es el que controla qué es lo que tú estás haciendo, en qué parte estás viviendo, y al final del día es el mismo gobierno el que tiene la potestad de Claro. decir, bueno, tú tienes que volver a la celda porque has violado ciertos parámetros de tu libertad condicional y por lo tanto no podemos dejarte en libertad. Claro, ¿no? Y definitivamente entrar por una frontera, entrar irregularmente, no seguir los pasos para entrar a un país como es debido a través de un visado, sin duda es un delito. Pero ahora, dicho esto, abogado, me gustaría conversar varios tópicos con usted, porque ayer la administración de Trump informó que pausará los trámites de residencia permanente a más inmigrantes. ¿Qué podrán hacer las personas afectadas por esta medida para mantener su estatus regular en Estados Unidos, abogado? Bueno, la verdad que nuevamente estamos viendo medidas arbitrarias, ¿verdad? Ya esta palabra se va a volver recurrente al hablar de esta administración, ¿verdad? Arbitrarias, en donde está ahora afectando el derecho de personas a obtener la residencia permanente, un derecho ya Sí. adquirido, ¿ok? Porque la ley indica que si usted ganó, por ejemplo, un asilo, y ahora está en un proceso de residencia permanente, si usted reúne todos los requisitos de ley,
¿verdad? Entonces a usted se le debe otorgar su residencia permanente. Sabemos que es un beneficio discrecional, pero Claro. siempre se aplica a favor del aplicante en estos casos cuando una persona ya tiene su asilo aprobado. El hecho de que esta administración no esté de acuerdo con las políticas del gobierno anterior no quiere decir que pueda arrebatarle, ¿verdad?, a los beneficiarios de derechos obtenidos por la administración anterior a adquirir estos beneficios en su debido momento y poner una pausa, ¿verdad?, en el proceso de estos individuos, ¿verdad? El proceso de estos beneficios para estos individuos Mm, está causando un prejuicio y quizás un prejuicio irreparable. claro. Ahora, yo quiero empezar con las preguntas. Recuerda que el martes nos quedamos con algunas preguntas. Hay nuevas preguntas, abogado, y es importantísimo comenzar a aclararlas con usted. Hacer un CBP Home, ¿qué debo esperar? ¿Debo pagar mi pasaje? ¿Puedo decir que no tengo dinero para el pasaje? ¿A dónde me mandan? ¿A mi país de origen? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Si tengo doble nacionalidad, ¿me envían a ese país con doble nacionalidad? ¿Qué sucede? Bueno, aquí hay varios elementos que tenemos que discutir, ¿verdad? Sí. Primero, es muy importante saber si la persona está en un procedimiento de remoción o no, ¿ok? Porque la aplicación CBP Home lo que está fomentando es, entonces, una persona que está en un procedimiento de remoción, o sea, ante la Corte de Inmigración, debe pedirle permiso al juez para salir del país, ¿ok? Ok. Entonces, por vía de la aplicación CBP One, es un poco peligroso porque esa persona no tendría una salida voluntaria, sino tendría Ujú. una autodeportación. Ahora, si la persona no tiene un procedimiento de remoción y quiere salir del país por vía de CBP Home, entonces debe de hacer, debe seguir los pasos que ahí se requiere. Tiene que presentarse en un lugar específico para hablar con unos oficiales específicos y debe de llevar su boleto de regreso. El gobierno de los Estados Unidos no le va a pagar el boleto de regreso, ¿ok? Ok, No habría una detención de la persona, aparentemente, ¿verdad? Sino que los oficiales confirmarían que la persona tiene un boleto para salir del país, ¿ok? Y no sabemos todavía cómo sería el asunto de los pasaportes, si tiene el pasaporte vencido, no lo tiene vencido. Eso todavía está claro. por verse, porque muchas personas tienen el pasaporte retenido en inmigración, por los Mm, oficiales de ERO. Entonces, me imagino que los oficiales de ERO también estarían alerta de que esta persona quiere salir para entregarle su pasaporte y lo claro. enviarían al país de nacionalidad. Ese es el país que lo enviaría. O la persona se montaría en un avión al país de su nacionalidad. Ok. Ahora, en caso de que el TPS continúe, ¿las personas que quedaron pendientes quedarían protegidas? Correcto. Las personas que tienen derecho a renovarlo, entonces quedarían protegidas nuevamente con esto del TPS. ¿Qué consecuencias tienen los sponsors del paro humanitario? Y esto es súper importante. Si alguien que ellos pidieron deciden quedarse y ya esas personas son independientes en lo económico y ya no viven con ellos. Gracias. Bueno, en relación a la estadía de la persona, ¿ok? No hay en verdad penalidades, ¿ok? Ok. Que se le pueda aplicar a ese sponsor. Entonces, no hay un peligro de que el sponsor vaya a ser detenido, le vayan a poner una multa por el hecho de que su patrocinado decida quedarse y permanecer en el país de manera ilegal. Perfecto. Ahora dice, doctor, yo fui a Venezuela en diciembre del 2023 con permiso de viaje. Solo tengo TPS. ¿Puedo ajustar estatus? Bueno, dependerá de las bases por las cuales va a ajustar estatus, pero sí, sí pudiese ajustar estatus. Ok. Bendiciones, abogado, para usted, su equipo y su familia. Mire qué gente tan linda. Ay, qué Abogado, si bonito. el juez dice que no tiene jurisdicción para lo del TPS, ¿qué pasaría? ¿Y para cuándo es la otra audiencia? Gracias. Si el juez dice que no tiene jurisdicción, entonces es lamentable porque ahí finalizaría la acción y entonces no habría un tribunal en donde presentarla porque estamos hablando que estos son los tribunales
de menor cuantía o los tribunales más bajos, los tribunales de distrito, ¿ok? Ok. Federal. No creo que el juez vaya a decir que no tiene jurisdicción, porque la mayoría de los actos gran mayoría de los actos del Ejecutivo pueden estar sujetos a revisión. Ok, abogado. A ver, ¿es propenso a deportación el que introdujo una solicitud de asilo en el 2023? No debería estar propenso a deportación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es parte o miembro de convenciones internacionales, Ok. ¿verdad? En donde establece el deber de oírle el caso de asilo a una persona que esté buscando protección en su país. Deportar a una persona teniendo un caso de asilo en proceso sin alguna otra justificación haría que se demuestre que Estados Unidos está violando sus compromisos internacionales. Bueno, abogado, estas preguntas no se detienen. Hola, buenos días. Yo entré por parol y tengo TPS de abril. Además, sometí un asilo político y ya tuve una cita para mis datos biométricos. Mi pregunta es, si no aprueban TPS, con mi asilo metido, ¿puedo quedarme legalmente? Sí, sí puede quedarse, todavía tendría usted permiso para estar en el país mientras su caso de asilo está en proceso. ¿Quiénes estarían incluidos en la lista de prohibiciones de viajeros? Bueno, creo que esa pregunta todavía no No, está todavía no tenemos, fíjate, sí, exacto. de verdad que todavía no tenemos nada al respecto, muchos rumores, inclusive el New York Times, que sacó este artículo que causó tanta polémica, pero Sí. me imagino que lo tienen reservado para algún otro momento. Tengo un viaje fuera de Estados Unidos y tengo residencia temporal. La residencia debo ajustarla en enero para permanente. ¿Podría afectarme esta lista si salgo de Estados Unidos y vuelvo a entrar? Soy español. Bueno, si usted es español no debería tener problemas porque no, su país no está nombrado en esa lista de países que no tendrían entrada a Estados Unidos. De todas maneras, en general, no solamente para los españoles, sino en general hay que tener mucha precaución debido al clima que estamos viviendo en el país actualmente. Entonces, personas de nacionalidades que hasta el momento no han tenido problemas con la administración actual, ¿verdad? Yo no vería complicaciones, ¿verdad? En un viaje al Claro. extranjero. Sin embargo, los países que sí se han nombrado en estas supuestas listas, yo estaría más pendiente, ¿verdad? Y cauteloso en programar viajes hasta que no se sepa a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Abogado, ¿y las personas que tienen TPS aprobado y no están en riesgo, pueden pedir un permiso de viaje para salir del país? ¿Usted lo Sí lo recomienda pueden, en estos sí momentos o lo es pueden preferible pedir. mantenerse bajo perfil? Sí lo pueden pedir, especialmente si se les va a vencer en septiembre. De hecho, no sabemos si lo van a conseguir de aquí a allá, ¿verdad? Y al menos que en verdad necesite salir, por ejemplo, un ajuste de estatus, tengo que salir porque de otra manera no puedo hacer ajuste de estatus, yo preferiría prevenir en estos momentos, ser Claro. cauteloso. Ujú. Otra persona nos consulta, abogado. Buenos días, tengo TPS, fui a la corte y el juez desistió mi asilo porque hacía 3 días que me habían aprobado el TPS. Wow. ¿Puedo pedirle el permiso de trabajo aún con el asilo? No, porque su asilo fue desestimado. Usted lo que debe Wow. hacer es intentar el asilo por vía administrativa, ¿ok? Si es que usted presentó su asilo de manera defensiva ante la Corte de Inmigración. Si usted fue un caso referido de la Oficina de Asilo a la Corte de Inmigración, estaríamos en otra situación. Pero si es el primer caso, usted pudiese volver a presentar su asilo, pero esta vez de manera afirmativa. Abogado, otra pregunta que es recurrente. Hay personas que tienen muchos años esperando por el asilo aquí en Estados Unidos. En estos 9 años hay nuevas pruebas digamos, completar su caso. ¿Es recomendable que se introduzcan estas nuevas pruebas y cuáles serían los pasos a seguir para hacer esto?
Claro que es recomendable si la persona ha recaudado evidencias adicionales que no fueron introducidas, ¿verdad? Con la oficina de asilo originalmente. Es bueno que esta persona prepare un paquete y lo envíe a la oficina de asilo que tiene su caso. Mantenga una copia o dos copias, ¿verdad? De esas evidencias que usted envía a la oficina de asilo. Muchas veces, y esto es recurrente, el oficial de asilo por una u otra razón no tiene el expediente completo. Entonces, cuando usted se presenta a su entrevista, vuelva a presentar copias de todas las evidencias que usted introdujo en el caso de asilo y que sea el oficial de asilo que se dé cuenta si están repetidas, no están repetidas. Usted lo que tiene que cumplir es con su deber de en cualquier momento que le pidan las evidencias, usted presente sus evidencias. ¿Por qué? Porque he tenido consultas con personas que han llegado sin representación a la oficina, a su entrevista, han sometido evidencias, llegan a su entrevista y el oficial de asilo les dice, ¿dónde están las evidencias? Claro, Y él dice, yo sometí las evidencias. No, yo no tengo evidencias. Entonces, esto es grave, ¿verdad? claro. Porque el oficial de asilo no le va a dar preferencia. Entonces, vaya preparado. Abogado, y hablando de preferencias, cuando pasan estos casos de pruebas nuevas o pruebas viejas, ¿a cuáles le dan más importancia? A todas, Ok, porque todas son importantes, ¿ok? ok, Todas estas pruebas se introducen con la idea, ¿verdad? El fin de que demuestren o sirvan de corroboración a su narrativa de asilo. Entonces, todo lo que usted pueda conseguir para corroborar lo que le sucedió es fundamental y es importante que usted entonces someta esas evidencias. claro. Abogado, la persona del viaje a Estados Unidos residente dice, soy venezolano nacionalizado español y viajo a España. Recuerda la pregunta, Bueno, si podía salir aún ajá. siendo residente temporal que actualizaba la residencia permanente pronto. Bueno, No si sé. tiene su pasaporte español y está haciendo su documentación como ciudadano español, pues yo no veo cuál sería el Claro. problema. Perfecto. Mi mamá es una persona mayor, tiene 80 años. ¿Cómo hago para que se quede en los Estados Unidos? Sí, esto es un tema bastante fuerte porque a raíz del parol humanitario muchas personas trajeron a sus padres con la esperanza de que, bueno, eventualmente quizás algo iba a favorecerlos. Am, bueno, se puede analizar si la señora califica para una solicitud de asilo, ¿ok? Ok. No sabemos si su hijo ya está en camino a hacerse ciudadano americano y si su mamá entró con parol o con visa, pues eventualmente el hijo ciudadano americano o la hija ciudadana americana puede introducir una petición para que su mamá viva acá como residente permanente. Tengo parol, ¿puedo solicitar asilo? Claro que puede solicitar asilo, sí. Ok. Entré con parol y metí asilo, pero no me han enviado el acuse de recibo. Bueno, habría que ver hace cuánto tiempo lo introdujo. Si usted no, si eso fue hace tiempo y no ha tenido acuse de recibo, contacte inmigración con el documento o lo que tenga usted de prueba de que usted envió ese caso. Y si no hay ninguna respuesta, pues introduzca su caso y hágalo de manera digital, a través de la aplicación de USCIS. Perfecto. Mire esta pregunta, abogado. Quiero preguntar si es normal esperar un año por el permiso de trabajo. Se envió el permiso de trabajo. El caso es visa U. Todavía no tenemos respuesta. Número de casos de la visa U. Bueno, las visas U son bastante demoradas, ¿verdad? Habría que ver si ya esta persona calificaba para un permiso de trabajo, porque generalmente hay que esperar que el gobierno emita algo que se llama acción diferida en Ok, estos casos para que la persona pueda entonces solicitar una visa U. De todas maneras, una visa U, no, un permiso de trabajo por visa U. Me parece que está muy demorado, sí, me parece sí, que este caso debería poner una queja con ok. inmigración. Habría que ver si está dentro de los tiempos de procesamiento. Ha habido un retraso muy grande en muchos casos, ¿ok? Inclusive
entrevistas para matrimonio en ciertas jurisdicciones se están demorando 22 meses. Wow. Pero y en Sí, ese caso, ¿cuál increíble. sería el estatus de estas personas que están esperando estas entrevistas? ¿Queda como un limbo migratorio o qué sucede Bueno, no, allí? la persona está con una autorización para permanecer en el país, Ya, pero lo que es asombroso es lo el dilatado tiempo, de los tiempos, sí. claro. Mire, una pregunta, si la persona tiene TPS y compró una casa con un familiar, aún la están pagando, esa persona puede hacerle un poder a la otra persona por si algo pasa. También si la persona se casa con una pareja que es ciudadana, ¿qué tiempo tardan en llegar los papeles como residente? Bueno, aquí hay muchas preguntas, Muchas abogado. preguntas. Bueno, Sí, sí, usted puede entregarle un poder a otra persona para que administre sus negocios cuando usted no lo puede hacer. Eso es una práctica común, ¿ok? Así sea él el dueño, parte, o sean socios, pues en una propiedad, usted le puede claro, dar el poder a su socio, claro que sí. exactamente. Si usted se casa con ciudadana americana y califica para ajustar estatus dentro de Estados Unidos, es decir, que entró legalmente o le dieron parol, ¿verdad? Este proceso dependerá de la jurisdicción, la duración dependerá de la jurisdicción donde se encuentre. Claro. Como te dije, hay jurisdicciones que hay 22 meses de espera, hay jurisdicciones que quizás tienen menos tiempo de espera. Tengo una duda. A mi pariente le cerraron la corte. ¿Qué significa eso, abogado? ¿Está esperando residencia? ¿Tiene posibilidad de ser deportado? Y lo de qué significa es una pregunta mía porque no entiendo qué significa. Le cerraron la corte. Le pasaron la llave, le cerraron la puerta, no puede entrar. No, lo que significa, hay algo que se llama cierre administrativo, Ok, que me imagino lo que esta persona está hablando, ¿verdad? Un cierre administrativo o pausa administrativa significa que el caso no está activo en la corte, ¿ok? El caso está en la corte, pero en estos momentos está desactivado, ¿ok? Entonces, esa persona eventualmente, si quiere obtener la residencia permanente, va a tener que decirle al juez que se la otorgue o pedirle al juez que cierre o termine el caso, o sea, que el caso sea terminado o desestimado para que entonces esa persona pueda continuar con un proceso administrativo de ajuste de estatus. ahora, ¿qué pasa con las ciudades santuario, abogado? Creo que esta pregunta quedó para responder el lunes. ¿Qué pasa con estas ciudades? ¿Es posible ser deportados allí? Bueno, la ciudad de santuario lo que significa es que la policía de esa ciudad no va a usar sus recursos para detener y entregar inmigrantes ilegales a inmigración. Ok, Esa es la política que ocurre con las ciudades santuario y por eso se llaman ciudades santuario. ok, Son ciudades populosas donde tienen cantidad de problemas y gastos y ellos quieren usar sus recursos, ¿verdad? Los recursos financieros de la ciudad para mantener el funcionamiento de la ciudad y no consideran que usar el uso de sus recursos en perseguir inmigrantes ilegales es un uso claro. adecuado de sus recursos. Otra pregunta de YouTube, abogado. Buenos días, tengo TPS 2021. ¿Puedo solicitar certificación laboral? La empresa donde trabajo, tengo 4 años en esa empresa. Gracias. Sí, si pudiese empezar un proceso de certificación laboral, nosotros con gusto podemos ayudarlos en ese tipo de proceso. Habría que analizar los tiempos, ¿verdad? Porque estos son procesos largos y el futuro del TPS es algo que puede impactar este tipo de casos. Abogado, como siempre, un placer habernos conectado con usted, la gente satisfecha, pero es importante aclarar que deben asesorarse completamente, legalmente, personalizado con el abogado Guillermo Nolivos. Ahí tienen los números en sus pantallas para aclarar todas sus dudas y como siempre es un placer haberlo tenido con nosotros, abogado. Gracias a ti, Laura, y gracias a todos los que siempre se conectan y los nuevos que se conectaron por sus preguntas. Y saben que aquí tienen un sitio donde pueden venir a consultar sus dudas, ¿verdad? Que con gusto estaremos Laura y yo, ¿verdad? Así será. Respondiendo.
respondiendo, atendiendo esas dudas. Y bueno, nos vemos la semana que viene a ver qué sabemos del TPS, a ver qué sabemos del parol humanitario y a ver qué cosas nuevas esta administración Bueno, ojalá. intenta. Ojalá que no, abogado, ojalá que no haya nuevas medidas de inmigración, pero si esto ocurre, nos conectamos con usted. Y si esto ocurre, pues también que sean noticias positivas. Muchísimas gracias por haber Claro que estado sí. con nosotros el día de hoy. Él era abogado Guillermo Nolivos y ya saben, personalicen sus consultas a través de sus oficinas y estoy segura que podrán resolver el caso con el abogado Guillermo Nolivos, que es nuestro abogado de cabecera además. Muchísimas gracias, abogado. Feliz resto de la semana para todos. Nos vemos el Igualmente para próximo usted. miércoles. Igualmente.